Muy buenas noches. En nombre de Su Excelencia, la embajadora del Reino de los Países Bajos, Rita Duchy-Rackmann. La embajadora del Reino de los Países Bajos va a presentar en la tarde de hoy una conferencia denominada Los bienes públicos globales y extensión de la democracia. Así como hoy día se habla de globalización, se habla de mundialización, se habla de interdependencia entre todos los países del planeta, así ha comenzado a hablarse de bienes públicos globales. Inmediatamente uno refiere a bienes públicos globales, se hace la idea de que traspasan las fronteras nacionales. Estamos hablando de unos bienes, de unas necesidades que están presentes en todos los países del mundo, en unos más, en otros menos, pero que no tienen solución por la vía unilateral de un solo país. O sea, bienes públicos globales que están presentes, necesidades que están presentes y que demandan entonces respuestas también globales. La disertación que la embajadora Duchy nos hará esta tarde apunta primero a introducirnos en este debate, que es un debate que se ha dado muy poco en el medio ambiente dominicano. ¿Qué es esto de bienes públicos globales? Ella pretende meternos en ese debate y ver su parecer, su visión de cómo puede resolverse las respuestas a las múltiples necesidades que tiene el planeta, si asumimos una concepción, si asumimos una visión de que como son bienes que nos importan a todos, la respuesta es de todos. Antes de pasar a leer el currículum de nuestra invitada, a la cual le damos la más honrosa bienvenida en esta noche, quisiéramos participarles que el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de la Fundación Global ha creado una página web desde el cual se podrá acceder al análisis de los eventos internacionales que están sucediendo en el mundo desde la República Dominicana. Ordinariamente lo que hacemos es que entramos a periódicos internacionales, a análisis en centros internacionales. A partir de este momento, y luego los invitaremos para explicarle con más detalle, lo que hemos colocado es una plataforma digital desde la cual podamos poner análisis sobre los fenómenos globales hechos desde la República Dominicana. Si ustedes entran a la página www.cdri, Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, .funglode.org.do, ustedes van a encontrar artículos sobre la crisis de Egipto, artículos sobre la crisis de Corea, artículos sobre el ascenso al poder de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, escrito por dominicanos. Solamente queríamos motivarlos a que ustedes pudieran acceder a esa página que está en construcción, pero que queremos que se convierta como una página de consulta obligada para todo el que le interese las relaciones internacionales en la República Dominicana. Ahora sí pasamos, ustedes tienen ahí con una visión un poquito opaca, pero el logo del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, que es ese logo CDRI, y arriba tienen las diferentes pestañas que ustedes pueden encontrar. Van a encontrar análisis del mundo, van a encontrar documentos importantes de lo que está sucediendo, programas, conferencias, videos, fotografías, etcétera, de cómo se hace relaciones internacionales desde la República Dominicana, hecha por dominicanos. Pasamos a dar lectura a este interesante currículo de nuestra invitada de honor esta tarde. La doctora Rita Duchy-Rackmann es nativa de Aruba, Antillas Neerlandesas, por lo tanto es de nuestra zona del Caribe. Está casada con José Miguel Andreu García, profesor catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Sevilla, a quien íbamos a tener como conferencista acompañándole, pero
por razones ajenas a su voluntad tuvo que salir a España. Tiene un hijo. Es egresada de la Universidad de Leiden en el área de Sociología y Economía No Occidental. Con una extraordinaria carrera diplomática, la embajadora Ducci ha sido y es en la actualidad embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino de los Países Bajos en la República Dominicana y Haití. Ha sido embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino de los Países Bajos en Túnez. Nos provocaba muchísimo saber con la embajadora porque ella fue realmente embajadora ante el depuesto presidente tunecino que acaba de salir de Túnez hace unas semanas. Entonces ella tiene toda la vivencia de lo que ha sido vivir en Túnez, trabajar en Túnez, ser diplomática en Túnez en un momento de una transición como la que vive ahora. Ha sido también ministra plenipotenciaria y directora de la sección económica de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Nueva Delhi. Ha tenido experiencia en la dirección de la sección Mujeres y Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Haya. También directora del Diaconato Mundial de Iglesias Reformada Neerlandesa, directora del Departamento para la Estrategia, Evaluación y Nuevas Políticas de Cooperación, experta en consultoría de desarrollo autónomo para el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Una excelente y amplia hoja de vida de la embajadora Ducci. Entre sus publicaciones, puesto que además de su gran experiencia en el área diplomática y de gestión diplomática, es una gran intelectual. Entre sus publicaciones, la embajadora ha escrito, entre otros, Democracia Global para el apoyo de un capitalismo global, del año 2009, China e India hacia la supremacía económica global, del año 2006, Gobierno Global Responsable, del año 2004, Financiando el Desarrollo para la Seguridad Humana, del año 2002, es una prolífica carrera de producción intelectual, entre otras publicaciones que no sería muy extenso citar. Ha sido condecorada con la Orden Comandante del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo y la Orden de Gran Oficial de la República Tunecina. Vamos a dar paso entonces a la conferencia de la embajadora Ducci de esta tarde. Damas y caballeros, primero quiero que... I have to speak English, sorry. I first would like to thank Alejandra Emiliano for the invitation and for... Quiero agradecer por la invitación y por haber organizado esta presentación aquí. Asimismo, yo creo que tengo que agradecerle también a todas las personas de Funglode, la Junta de Funglode, así también como el director de Fundación Global. Y tengo que pedir excusas por el hecho de que yo estoy aquí sola presentando sin José Miguel Andreu, que no pudo quedarse, pero quiero que ustedes sepan que yo voy a tratar de hacer lo mejor yo sola. Distinguidos participantes, nosotros estamos hoy día viviendo en un mundo que está interconectado, en el que los desarrollos de un subcontinente o de un continente alejado del mundo o hasta en aldeas muy remotas pueden tener o incidir directamente, tener consecuencias directas para otros continentes, así también como países en el mundo. Aún más, debido a la tecnología excelente de información, también la información en vivo se puede llegar a las casas, a nuestras oficinas, casi en el momento en que están ocurriendo. Hoy día, la gente ya pueden estar conectadas a través de Twitter, a través de Facebook, con personas que ni conocen, que están ubicadas miles de millas, e intercambio noticias y hasta capaces de enfrentarse a través de YouTube o a través de Skype. Por tanto, instantáneamente pueden eliminar
las barreras culturales. Es ICT, así también como la información en vida, que están jugando un papel vital, preponderante en las populares ocurrencias desde el año 2011, y a la vez también podemos ver reacciones en otras partes del mundo, porque nosotros estamos conscientes de las consecuencias y los resultados de aquellos desarrollos, incluyendo el hecho de que nosotros tememos el aumento de los precios de combustibles y otros factores que afectan. Estas son pruebas del nivel de interconectividad que existe en la sociedad hoy día, así también como los desarrollos que vemos en el mundo. Por último, uno podría decir que la crisis financiera que empezó en el año 2002 en los Estados Unidos ha barrido con muchas economías, incluyendo las economías de los países en desarrollo, que han tenido que cerrar, que tienen estrechas relaciones comerciales con los Estados Unidos. Todas estas son características de la globalización moderna, una globalización que empezó hace aproximadamente 60 años con el progreso del comercio internacional, así también como la interconectividad. Todos estarán de acuerdo conmigo esta noche en que ya hemos llegado a un momento en la historia cuando los grandes problemas que enfrenta la humanidad en este planeta están relacionados con la paz, con la seguridad, pero también aquellos que están conectados con la falta de reglamentos financieros globales que causan la crisis económica, aquellos que tienen que ver con la protección del ambiente global, aquellos que tienen que ver con las exploraciones del mar, de explotación, aquellos que tienen que ver con el espacio, aquellos que están conectados con la actual administración de los recursos naturales, si sean renovables o no, y aquellas que están relacionadas con la economía, la brecha económica que existe entre los diferentes países, pero también dentro de los diferentes países en el mundo. Todo esto son de naturaleza colectiva. Por tanto, estos problemas globales de esta naturaleza tienen que ser resueltos por la sociedad global y, por tanto, por la representación de la sociedad global en sus instituciones gobernantes. Esto en realidad es un criterio que comparte no solamente José Miguel, que comparto yo, sino también los economistas internacionales y multilateralistas, como se llaman a nivel mundial. Es contra esto que nosotros escribimos el libro Global Democracy for Sustaining Capital, en el que nosotros optamos por la creación de una nueva Naciones Unidas democrática como la opción, la alternativa para enfrentar los problemas globales. Y nosotros pensamos que esta Naciones Unidas democrática tiene que contar con suficiencia económica, poderes sobre los asuntos globales y particularmente sobre asuntos globales que están relacionados con la eficiencia de los bienes o de los activos públicos y con la corrección a nivel global, eliminando esa brecha de pobreza, el ambiente, así también como la administración y de los recursos naturales. Esta es la vista que tenemos nosotros para garantizar la paz a nivel global, la seguridad a nivel global y para poder salvar este planeta para próximas generaciones. Nuestros libros, por tanto, contienen una descripción analítica que puede ser resumida en 4 capítulos. Primero, nosotros vemos el triunfo del capitalismo, una combinación de capitalismo con la democracia en el siglo XXI. En segundo lugar, nosotros vemos el estado actual, las maneras necesarias para poder mejorar esta combinación del capitalismo con la democracia. Y luego ya vemos a los diferentes perfiles de las Naciones Unidas democráticas que es necesario establecer. Y por último, las consecuencias de la democratización de las Naciones Unidas. Y pensamos que uno de los resultados o consecuencias final es el final del poder en el mundo.
To start with the triumph of the capitalism democracy. Con la combinación de democracia y capitalismo. Actually, since the En Second realidad, World War, a partir de la nation Segunda Guerra states Mundial, los have changed estados han cambiado, las naciones han cambiado significativamente en cuanto a la economía, en cuanto a la política. El capitalismo, conjuntamente con la democracia, se ha visto como el mejor sistema en la segunda parte del siglo XX. Por un lado, para poder alcanzar la prosperidad económica y, por otro lado, para las sociedades gobernantes para una igualdad contra la explotación, contra la exclusión. Sin embargo, como ustedes todos saben, desde la Revolución Francesa, la relación entre el capitalismo, que es un sistema más bien inclinado a crear una equidad debido al hecho de que es una competencia, y por otro lado, la democracia, en esencia, una redistribución del sistema político, siempre ha sido una combinación poco estable y sujeta a grandes debates. En práctica, la combinación de democracia con capitalismo ha traído nuevos perfiles y diferentes grados de éxito. Después de varias fases y varios recesos y descubrimientos desde el inicio de la Revolución Industrial y después de la apariencia durante la Gran Depresión de los 30, de lo que fue un gran fenómeno hasta ese momento de falta de empleo sostenible. Muchas personas pensaban en muchas economías en los 30 que el capitalismo, tal y como lo conocíamos en ese momento, ya se estaba desgastando y que iba a ser sustituido por el socialismo. Sin embargo, el capitalismo fue rescatado durante esa época por un sistema que es muy relacionado con el sistema público, canateísmo, pero fue Schumpeter quien en su libro Capitalismo, Socialismo y la Democracia en el 1942 exploró no solamente las probabilidades de supervivencia del capitalismo tradicional dentro de un contexto democrático, sino algunos tipos de sectores públicos, intervenciones públicas, combinado con el sistema económico funcional, que después se le dio el nombre el socioeconómico del mercado. Es dentro de este contexto que lucha durante la segunda parte del siglo XXI, que enfrentaron dos opciones, especialmente al inicio del siglo XXI. Primero, el socialismo real conllevó al desmantelamiento de la Unión Soviética en el 1989 y, en segundo lugar, el capitalismo neoliberal, tal y como se practica en el 80 y 2007, que nos llevó a una segunda crisis económica en la historia de la que también fue dividido por este capitalismo socialdemocrático. Y conjuntamente con el progreso de la globalización financiera y comercial durante los últimos 65 años, el mundo ha aprendido de nuevas necesidades de naturaleza global colectiva que nunca jamás se había sentido. Y estos son los activos públicos, así también como la corrección del per cápita entre los diferentes países. Y para fines de nuestra discusión más adelante, yo quisiera hablar un poco, prestar un poco de atención a los bienes públicos globales. Uno puede diferenciar entre lo que es público en una sociedad, lo que es privado, lo que es público. Los privados son aquellos que pueden adquirir las personas, los ciudadanos, que pueden consumirlo, que pueden utilizarlo en un precio desarrollado en base a la demanda y lo que ofrece. Los públicos son aquellos bienes que no están excluidos, no solamente para las personas, sino que es más bien colectivo, como por ejemplo la defensa de un país, la electricidad en las calles de Santo Domingo. Y este bien público es
pagado por los impuestos directos o indirectos como parte del presupuesto del gobierno. Los públicos son bienes y servicios que benefician en la comunidad global total, básicamente paz, seguridad. También la protección del ambiente, así también como las especies en el aire, pero también los reglamentos globales y una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos. De manera que vamos a decir, ¿cuándo fue el primer intento de la comunidad global de ver las cláusulas de las necesidades globales, al punto de que se tornaron urgentes? Después de la década de 70, los países ricos del Occidente empezaron reuniones, muchas veces patrocinadas por las Naciones Unidas y sus agencias, para poder coordinar las políticas necesarias. Sin embargo, los resultados de estas reuniones se materializaron en acuerdos internacionales y la gran mayoría han desencantado. No es sorprendente, ya que estos acuerdos siempre han sido en mínima para poder llegar a un consenso. Nunca se ha hecho de un nivel óptimo y generalmente no son incluyentes o compulsivos. Y el resultado de todos estos fracasos es que el mundo está progresando sin prioridades claras, sin controles claros. O sea, sin en realidad saber hacia dónde es que se está dirigiendo. Definitivamente la continuación de los problemas globales, así también como los conflictos, han probado que los estados nacionales o las coaliciones de los estados no son capaces de manejar o lidiar estos problemas. En septiembre del año 2010, la sociedad global, formada por 192 miembros que componen las Naciones Unidas, se reunieron en la Asamblea General y tuvieron que admitir que algunas de las metas establecidas para el milenio, fundamentalmente aquellos que están relacionados con la brecha económica y la reducción de la pobreza, quizás no se puedan llevar a cabo, aún con la inclusión de los grandes logros que se han alcanzado en, por ejemplo, China. Asimismo, se han celebrado estas reuniones de los G20 para poder enfrentar la crisis económica que empezó en el año 2007. No han podido lograr los resultados que se deseaban. Esto se debe básicamente a la falta de acuerdos para las soluciones, a falta de modelos, políticas económicas que tienen que ser aplicados, conjuntamente con las consecuencias del gran giro que hemos visto hacia Asia. Por tanto, el pronóstico es que por primera vez después de la revolución industrial, el próximo cíclico de recuperación en el occidental va a hacerse con una tendencia económica plana. También el cambio, no obstante, las reuniones celebradas de Naciones Unidas en el año 2009-2010 en Copenhague y en Cancún, respectivamente. Para hablar de este panorama de tantos fallos, tenemos que hablar de las guerras de Afganistán, de Irak, en las que el retiro de las intervenciones también ya se están llevando a cabo. Sin embargo, dejando detrás una situación que no se la pueden imaginar ante el del proceso militar. Y aún peor, este proceso militar, en principio, fue dirigido para la democracia sostenible en estos países, para poder alcanzar el desarrollo y la prosperidad económica. Como uno puede deducir de los ejemplos que he dicho con relación a la seguridad y la paz global, el ambiente global, reglamentos ambientales globales, así también como corrección de la distribución de la riqueza a nivel global, el liderazgo a nivel global hoy en día existe solamente por líderes autodesignados que se refieren como la comunidad internacional, también han fallado. De hecho, estos fallos obedecen a una lógica muy clara, asimismo a la corrección en el pasado de las tendencias negativas del capitalismo tradicional, tal y como se ha ejecutado por los gobiernos nacionales. La humanidad tiene que corregir estos fallos del capitalismo global
con gobernantes democráticos que son capaces de buscar soluciones globales con legitimidad, democracia global. Y esta es la razón del por qué nosotros hemos optado por una nueva Naciones Unidas democrática. Y como he dicho anteriormente, nosotros pensamos que las Naciones Unidas actual creo que pronto tendrá que ser transformada, tendrá que cambiarse a un gobierno global, con un parlamento global suyo para poder abastecer y para poder trabajar con legitimidad y para poder cumplir con las necesidades y poder cumplir con la distribución global y la falta de balance que existe en el capitalismo. Sabemos que en la última década el asunto de transformar las Naciones Unidas como la conveniencia de democratizarlo ha sido parte de la agenda de varias reuniones de la Asamblea General con documentos preparados con altos funcionarios. Sin embargo, las propuestas generalmente hablaban de aumentar la membresía del Consejo de Seguridad con o sin pero no se concentraban en las consecuencias del capitalismo global, que en el futuro también van a condicionar o van a determinar la evolución política global del planeta. Asimismo, en el año 2010, la Unión Europea tuvo una declaración en febrero en Bruselas en la que explícitamente hizo un llamado para la democratización de las Naciones Unidas, MIS y la Organización Mundial de Comercio, señalando que como la humanidad está enfrentando tantos desafíos, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Organización, están trabajando de una manera que no es transparente, no es democrática. Por tanto, la creación de alguna estructura, democracia es necesaria, es esencial, crítica para poder establecer un sistema más efectivo de gobernabilidad global. Y eso es lo que expresó la Unión Europea en una declaración en febrero del año 2010 en Bruselas. En esa misma declaración, la Unión Europea sugería la formación de un parlamento global para poder introducir la democracia al sistema. Nuestra propuesta en el libro es de una naturaleza diferente. Nuestro enfoque en la democratización de las Naciones Unidas es positivo. Está fundada en argumentos financieros, económicos y probable para el futuro. Tal y como decimos en el libro, las Naciones Unidas va a cambiar a ser democrática por la fuerza mera que tiene de los cambios que vemos en la estructura económica del mundo, así también como los cambios políticos y económicos que vemos durante las próximas 2 o 3 décadas. Y en particular tenemos que mencionar el giro, el cambio rápido que hemos visto hacia el Oriente, Asia, la aceleración del crecimiento económico del Asia emergente, así también como los cambios estructurales en el comercio global, favoreciendo especialmente a los países en desarrollo, así también como el decrecimiento del occidente en armas. Una gran mayoría de estos cambios en la economía global que ya se están llevando a cabo van en el futuro muy cercano a condicionar las negociaciones políticas y económicas entre Asia, así también a nivel global y regional. Creemos que estas negociaciones en el futuro muy cercano van a tener que estar basadas sobre criterios de paridad, sustituyendo las antiguas relaciones en base al poder, en base a la dominancia, al dominio. Habiendo dicho esto, podríamos pensar, ¿cuándo es que esta transformación de Naciones Unidas a la democracia a través de razones económicas, cuándo es que va a suceder? Creemos que esto va a suceder cuando el costo para poder definir o para poder modificar y para poder administrar o no administrar los bienes públicos a nivel global, externalidades a nivel global, etcétera, por los poderes actuales es irrazonablemente más alto cuando lo comparamos con las ventajas
ventajas que hemos visto en el proceso de decolonización. Esta proyección también es muy consistente con la aceleración que va a la historia. A pesar de que en nuestro libro Global Democracy nosotros hablamos de la tendencia a la democratización de las diferentes naciones del mundo, incluyendo los países musulmanes, recibimos muy poco apoyo en esa época. Sin embargo, los efectos de Tunisia ahora, de Egipto y de otros países, parece confirmar de que la historia ha seguido su curso. Los estados para poder mejorar el capitalismo con democracia, definitivamente, a partir de la Segunda Guerra hasta ahora hay muchas nuevas necesidades globales, se han identificado muchas necesidades, mientras que las tendencias de hoy día han cambiado drásticamente. Entre estas tendencias podríamos mencionar, por ejemplo, cambios sociológicos, las mujeres que se han involucrado ahora en el mercado de trabajo, cambios tecnológicos, el enorme avances que hemos visto en comunicación, en tecnología. O podemos ver los cambios climáticos y el proceso de descolonización, el cambio a la Unión Soviética, la llegada del poder hegemónico, o podemos ver los cambios económicos y la posición económica de la emergente Asia. Recientemente, yo creo que la semana pasada, la información fue dada de que China ya había sobrepasado a Japón como el país más industrializado, el segundo país más industrializado, si las proyecciones esta semana eran de que China iba a sobrepasar a los Estados Unidos en el año 2020, creo. Yo lo encontré un poco demasiado optimista y puede que tome un poquito más de tiempo, pero por lo menos queda claro que la comunidad global está preocupada al ver estos nuevos desarrollos. También es indiscutible que en los últimos 25 o 30 años la democracia nacional ha aumentado y crecido y muchas naciones, alrededor de 150 de acuerdo al PNUD, dicen que celebran elecciones libres más o menos democráticas en un periodo de tiempo fijo. De todos modos, vemos que la generalización de la democratización a nivel mundial no resolverá por sí sola los problemas globales. Y esto es porque aunque los 192 países de las Naciones Unidas democráticos, todavía tendríamos la situación de instituciones gubernamentales deberían entrar en un consenso sobre soluciones para problemas globales colectivos. Y viendo la experiencia de la Unión Europea, tengamos 26 miembros homogéneos o estados miembros homogéneos, todavía es tremendamente difícil para la Unión Europea seguir adelante por el hecho de que trabajan bajo consensos. El estado del capitalismo requiere reformas. 3 décadas, de 1980 al 2007, de liberalización económica y financiera desequilibrada y otros cambios estructurales en los últimos 3 años han hecho que la mayor parte del mundo llegue a una catástrofe económica real. La segunda recesión registrada en los últimos 2 siglos, como uno debe deducir, indiscutible. El capitalismo es algo que nos afecta y es algo que se ha desarrollado desde los 80 como uno de los cursos de la economía actual y de la crisis económica actual. El curso de la situación económica actual y su impacto son múltiples e interrelacionados. Primero, en el periodo de capitalismo sin restricciones del 1980 al 2007, los agentes económicos desarrollaron una búsqueda generalizada e integrada para la búsqueda de ganancias a través de especulaciones en
las mercancías, residencias, productos en general. En estos momentos, estas actividades consideradas en muchas partes penalizada actualmente. Las exportaciones, después de la entrada de China a la OMC, crearon, después de la desubicación de firmas estatales, le dieron a la Asia emergente la probabilidad de acelerar su crecimiento financiero ya alto como resultado de las reformas económicas de los 80 y 90, principalmente en la China y en la India. La tasa de crecimiento de la Asia emergente conecta el intercambio de bienes y servicios en la región en comparación con la exportación mundial y les permite a los países ser afectados por crisis actuales y posibles futuras en la parte oeste del mundo. Estas circunstancias económicas favorables para la Asia emergente han resultado en 5 áreas crecientes que después de la crisis económica del oeste del 2007-2008 ha absorbido una parte importante del capital de inversión del oeste. Entre otros intentos fallidos para corregir los problemas económicos y financieros actuales por los gobiernos nacionales, los problemas estructurales de coordinación surgen como diferentes evaluaciones del impacto de la crisis, diferentes posiciones de los países en el G20 y diferentes modelos de solución para corregir la crisis, dependiendo de la filosofía económica del gobierno neoclásica o cinética. Y podemos decir que el establecimiento reciente del G20 para establecer una gobernabilidad financiera global está condenada a fallar, como muchos de los países emergentes para el 2020 no van a estar en crisis. Como resultado, una debe concluir que el G20 no va a poder dar una coordinación suficiente para resolver los problemas globales. En otras palabras, el 2011 y su capitalismo global está actualmente en un proceso desorganizado llevado a cabo por el G20 para trabajar e intermediar en los sistemas económicos en lo que se llaman las economías de mercados mezclados, un complejo proceso que solamente puede ser llevado a cabo de manera exitosa por los gobiernos democráticos globales bajo las decisiones de la mayoría y ciertamente no bajo el consenso de líderes globales autoelegidos. Las reformas del capitalismo actual necesarias. Este capitalismo no solamente tiene problemas cíclicos, como acabo de mencionar, sino que también hay problemas estructurales que requieren unas correcciones inmediatas, tales como, primero, el problema de los movimientos internacionales de personal para trabajo y los problemas futuros de reubicación de refugiados inducidos por el cambio climático, lo que puede llegar a las cifras de 150 a 200 millones en los próximos 40 años. Y luego tenemos el problema de la graduación de la economía global. Hay un problema también de la producción y la homogenización conveniente de ciertas reglas económicas. También tenemos el problema del crecimiento desacelerado de la población, también de la brecha económica creciente entre las regiones del planeta y un problema, la brecha entre países. Y finalmente hay un problema del ambiente global que está en las primeras etapas de las correcciones globales. Creo que, por ejemplo, el tema de migraciones e inmigraciones legales es un problema que en este momento también es significativo de la República Dominicana y también creo que ahí van a necesitar intervenciones y apoyo de la comunidad internacional o global. A pesar de las mejoras en los problemas económicos del 2007 al 2010, causados por el crecimiento de los países emergentes y el desequilibrio, también hay una necesidad urgente de convergencia económica y de mejorar la distribución de ingresos a nivel global. Las cifras de Madison nos permiten afirmar que en
En el siglo XIX y XX, aunque fue un periodo había un periodo excepcional del 1945 al 1973, la brecha económica entre las diferentes regiones ha crecido. Para la corrección de esta tendencia y dejando de lado la convergencia selectiva del 2000 al 2010, creemos que el desarrollo financiero debe de ser aumentado dramáticamente y dirigido hacia el desarrollo de recursos humanos, seguridad alimenticia, salud y educación, y a infraestructuras y energías para la promoción del comercio interno y externo. La historia de las últimas 6 décadas nos ha probado que los problemas por condiciones bilaterales fragmentadas de desarrollo de sistemas oficiales, ODA, desde nuestra perspectiva, el ODA del futuro debe ser principalmente multilateral y distribuido por una agencia de las Naciones Unidas nuevas democráticas dirigidas para países de bajos ingresos y que debe ser incrementado a 500.000 a 600.000 millones de dólares anualmente para poder mejorar significativamente el ingreso per cápita de los países en una generación. Eso es para verlo en 25 años. Este desarrollo financiero debe de venir de textos especiales o una recarga especial que llamamos el texto especial sobre la inherencia, que puede llegar al 20% de los bienes netos que están dentro de las caídas, y esto deben de ser pagados por los más ricos del mundo, este impuesto, incluyendo aquellos de países más pobres. Dese en cuenta de que este texto de herencia es un impuesto que debe de ser pagado por los ricos, que debe estar por separado de cualquier otro tipo de cualquier actividad financiera. Como decimos, este impuesto va a tener un límite, así que la mayoría no debe de comenzar a preocuparse de que tienen que guardar los pequeños ahorros que tienen, pero creemos y hemos visto que hay una gran cantidad de dinero que puede ser canalizado para la cooperación y desarrollo de un grupo de personas que están en un nivel alto, que tienen bienes exorbitantes. Como recientemente fue dicho, en Darfur, por ejemplo, ese grupo de personas que se reúne es el que viven en otro planeta. Pero quizás, al relacionarlos de nuevo con nuestro mundo, con este nuevo impuesto sobre la herencia, podríamos hacer que el capitalismo y el capitalismo global fuesen más aceptables para la sociedad global y en particular para la parte pobre de la sociedad global. Pensamos que el financiamiento para el desarrollo debe ser interpretado como una ayuda intermediaria que a largo plazo promoverá la paz y la seguridad. Para ilustrar esto, podríamos decir que si la comunidad global no aceptase la degradación extrema económica en Afganistán, que en 1998 tenía un PIB per cápita de alrededor de 43 veces menos que la deuda de los países de la OCDE, quizás el mundo entonces no hubiese tenido que invertir dramáticamente en la guerra. También es necesariamente actuar inmediatamente contra el cambio climático. Este es un tema envuelto en la incertidumbre con relación a el calentamiento cuantitativo del planeta y sus consecuencias. Pero la incertidumbre no puede llevar a acciones.
sabiendo, por ejemplo, que muchos países gastan en defensa alrededor de 1.5 a 2.5% de su PIB, aunque la similitud de ser atacados es muy poco probable e incuantificable. Así que similarmente pensamos que si las consecuencias del calentamiento global no son certeras o cuantificables, debemos de actuar porque el hecho de que el planeta se está calentando ya ha sido establecido y ha quedado claro. Creemos que es un 2% del PIB total del mundo debe de ser invertido anualmente para mejorar el ambiente global, y esto sería bastante productivo, en particular tomando en consideración las predicciones actuales sobre las consecuencias de no hacer nada. Por ejemplo, Nicholas Stern ha dicho que se pueden crear las pérdidas entre un 5 y 20% del PIB total anual para el año 2100 si no se corrigen estos. Y este dinero debe de ser invertido de una forma coordinada y no fragmentada. Y ahí es donde necesitamos estas nuevas Naciones Unidas democráticas. Para completar el análisis del capitalismo y la combinación con la democracia, ahora nos podemos enfocar en algunas amenazas a la democracia. Pero déjenme estar claro de que establecer una gobernabilidad democrática global es más que los intentos actuales de la democratización de la IMF y del Banco Mundial, del FMI y del Banco Mundial, que parecen no ser más que países que forman parte simplemente del poder ejecutivo, agregando algunos países en desarrollo, en particular los emergentes, al Consejo, mientras que estos poderes todavía no tienen un poder votante significativo. Creemos que una gobernabilidad democrática global es lo que necesitamos, y este es un cambio que debemos de alcanzar. Con relación a las democracias nacionales y en particular de los países en desarrollo, hemos introducido en nuestro libro el concepto de democracia sostenible y las condiciones necesarias para poder alcanzarlo. Esto también se basaba en la experiencia nuestra en Tunisia, donde, como ya mencioné, viví por un tiempo. Hemos descubierto que las condiciones para una democracia sostenible son, en primer lugar, la existencia en una sociedad de una clase media extensa, una condición normalmente lograda después de la prosperidad, que necesita una inversión significativa y inversión en cuanto a educación. Segundo, existir un mercado económico mixto, donde podemos ver que la economía no sufre el peligro de que toda la economía esté pública, como en el socialismo tradicional, o que casi todo sea privado, como en el capitalismo tradicional, sino que haya una combinación. Tercero, necesario para la democracia sostenible es la existencia de economía diversificada, porque ciertas monoculturas económicas como el petróleo, los diamantes, etcétera, pueden inducir a tentaciones peligrosas con relación al control de estos productos. Y cuarto, la existencia de una homogeneidad en la religión, etnicidad y cultura. Debemos de mencionar aquí que una condición formal, si estas condiciones no son cumplidas, para forzar elecciones por actividades militares o un gobierno extranjero, es un error probado en los últimos 65 países en diferentes continentes. En los últimos 65 años en diferentes continentes. Creo que se me acabó el tiempo, pero voy a finalizar ahora. Déjenme decirle algo sobre los perfiles básicos de las Naciones Unidas nueva democrática que debe de ser establecida. Entre otras cosas, pensamos que debe de seguir lo siguiente. Principios primero. La Asamblea General debe actuar como un parlamento global soberano con relación a la agenda global. Esto es por lo menos en el periodo transitorio. Quizás ya a más tiempo tendremos un parlamento global elegido por la comunidad global.
Segundo, creemos que el nuevo Consejo de Seguridad, delegado de la Asamblea General, tendrá que manejar todos los temas de emergencia y con los miembros asignados por la Asamblea General. Y también creemos que es necesario que haya una milicia real de las Naciones Unidas creada. Esta, aparte de ser profesional y neutral, generará economías de escala significativas de alrededor de un 1% del PIB global y un ahorro grande para los estados policiales regionales. Y estos estados van a estar liberados de responsabilidades e implicaciones directas como respuesta a esto. También pensamos que agencias viejas de las Naciones Unidas deben de ser reorganizadas como la IMF, la FAO y demás, que deben de ser nuevas creadas y que otras, como la OMC, deben de tomar un rol más significativo. Finalmente, me gustaría decir algo sobre las consecuencias de la democratización de las Naciones Unidas y el final del poder hegemónico. Aparte de los procesos que sufrimos hace algunos años, creemos que la llegada de la democracia global, la historia de los poderes hegemónicos van a terminar y la historia de un capitalismo global sostenible y una democracia global va a comenzarse. En nuestra opinión, las condiciones históricas para que estos poderes hegemónicos sean sostenibles, necesitan avances tecnológicos y militares con el apoyo de grandes economías nacionales y tercero, la irrelevancia sobre los derechos humanos en naciones insubordinadas o el apoyo a dictaduras en naciones aliadas. Y cuarto, la ausencia de información que sea diseminada rápidamente. Vean que estas cuatro condiciones no tienen ningún costo político para los países dominantes o para abusar a las personas o bienes en países subordinados o simplemente para cerrar los ojos a la opresión de los países en otros países que son parte de los aliados estratégicos. Pero observen que estas cuatro condiciones desaparecen rápidamente y desaparecerán en las próximas 2 décadas. Es importante mencionar que mantener el poder hegemónico, que en sí mismo es bastante costoso en cuanto a los aspectos humanos y materiales, solo puede ser justificado hacia asociaciones domésticas, democráticas o no, si la dominancia se materializa con ventajas económicas y políticas. Si esa situación no es lograda o se interrumpe, como por ejemplo, alguien puede comenzar a ver lo que sucede ahora en Irak y Afganistán, la guerra de Afganistán e Irak, los incentivos económicos de continuar invirtiendo dinero desaparecerán y el poder rápidamente disminuirá. Este ha sido el caso en la Unión Soviética en los 80. Por esto, creemos que es letal dejar sin fundación que nos debe preocupar que China sea el próximo poder hegemónico del mundo, y que para China, como para cualquier otro país importante del mundo actual, ser el poder hegemónico no será lograble en el futuro por el gran costo, la falta de recursos y la pérdida paralela de prestigio como consecuencia de las fallas en sus gobiernos. Pero aún más importante para economías emergentes será la democratización de las Naciones Unidas para poder minimizar la interferencia externa y a la vez una nueva Naciones Unidas democrática va a poder trabajar con una influencia significativa en la gobernabilidad global por el tamaño de la población. Por ejemplo, China tiene el 20% de la población mundial.
Finalmente, confiamos en que el resto pronto tomará la iniciativa en sí mismo para democratizar las Naciones Unidas antes de que los demás socios o interesados lleguen a darse cuenta y antes de que pierdan el interés. A veces, algunas naciones ya están en este lugar, con los desarrollos actuales en el mundo árabe y la búsqueda de intervenciones de las Naciones Unidas en algunos casos sensibles. Este movimiento sería positivo para todos, no solamente porque podrá ser logrado bajo la base de diplomacia y de autopoder, sino porque también sería consistente con el principio y la moral de la democracia como es dicha por sí misma. Les agradezco.